Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una emisión más de La Juventud sin Pausa. Les saludamos cordialmente. Hoy nos encontramos en compañía de nuestras locutoras Amy, Daniela, Isabela y quien les habla, Nicole. Sin más preámbulos, daremos inicio a nuestra sesión de hoy. Una breve mirada a través de Más allá de la culpa y la expresión. ¿Saben? Nuestra sesión de hoy me remite inmediatamente a un personaje que lastimosamente no es muy conocido. No sé si ustedes han oído hablar al respecto a él. Se hace llamar Jana Mary. Siento que lo he escuchado. Es autor de unos libros muy importantes, incluyendo el libro del que vamos a tratar nuestra sesión de hoy. En efecto, Hans Steinmeier nació el 31 de octubre de 1912 en Viena, Austria, pero adoptó el nombre de Jana Mary en 1955. Fue criado en Vorarlberg. Si no me equivoco, el tipo estudió como que literatura y filosofía en Viena, hasta que pues, se promulgaron unas leyes raciales de Nuremberg. Y esto fue todo un problema porque se institucionalizaban muchas de las teorías raciales prevalecientes en la ideología nazi. Sí, de hecho también hubo una presión política alrededor de 1938. Amery huyó a Francia y después a Bélgica y allá en esta última residencia fue donde se unió a la resistencia y fue detenido por el Gestapo por el delito de difusión de propaganda antinazi. Así es, fue encarcelado y fue interrogado en el Fort Brandon. Amery inventó sus delitos políticos y no fue encontrado de ayuda por su condición de judío, simplemente fue enviado a Auschwitz en un convoy donde fueron lamentablemente asesinadas muchas personas. Sí, durante un par de años de trabajos forzados en un famoso campo de concentración fue liberado en abril de 1945. Pero yendo al grano, podemos decir que fue un hombre sin paz. Nunca quiso solicitar su nacionalidad belga. Se negó a volver a residir en Austria. Y de hecho, tristemente, en 1978 decide quitarse la vida tras escribir otra obra importante que se llama Levantarse la mano contra uno mismo. Él murió en Viena, su mismo país de origen al que no había querido volver, portando en su lápida el número que le asignaron en Auschwitz. ¿Saben? Cuando pienso en su vida, me es inevitable pensar que Amelie nunca pudo ni quiso como que perdonar ni olvidar. Qué maluco. Sí, pero es que ¿no crees que es más lógico y razonable su sentimiento? Su experiencia fue una catástrofe social. Pero deberíamos explicar más qué es una catástrofe social. Bueno, si no estuvo en una catástrofe social, puede entenderse como un evento de impacto natural, social o cultural que tiene el potencial como de perturbar y lastimar todo el lazo social. Lo que pasa es que todo ocurre desde una psiquis individual hacia una estructura social. Es cierto, y en adición a lo que nos dice Nicole, esto provee el sufrimiento y la desconfianza del sujeto, resultando una experiencia que excede incluso la capacidad de gestión y acogimiento del trauma. En ese caso, supongo que Jana Marie es el sujeto que ha sufrido la experiencia de desconfianza y desintroducción hacia la sociedad y el mundo, ¿no? Y es a través de esos ciertos episodios que las personas acogen ese sufrimiento y el trauma. Pero, ¿por qué fue que hizo que la experiencia de Jana Marie se convirtiera en una catástrofe social? ¿Qué eventos podemos rescatar para identificar la concentración en los campos como un evento de tal magnitud? Pues chicas, yo creo que es aquí donde debemos introducir una de las obras más importantes de Améry y bueno, nos tiene reunidas aquí hoy. Esta obra es Más allá de la culpa y la expiación, el único relato de este autor sobre su experiencia y es todo un discurso sobre la culpa colectiva, sobre el rencor, la justicia, temas que vamos a abordar más adelante. Yo creo que existen muchos eventos que hicieron de la experiencia de María una caótica y traumática, comenzando por el quiebre de esta cosa que él describe parecida a la dignidad que se le asigna al hombre, y cómo es quebrantadamente la tortura y el golpe, pero no solo un golpe físico, sino uno más doloroso aún, que es el golpe mental, lo que denomina el pre-torture, como también lo llamaba Mary. Esa palabra pre-tortura, ¿no? Resaltaba la pérdida y nulidad de un respeto a la corporalidad, la tortura, el golpe, todo el maltrato. Es en esa realidad la amplificación de la violencia, ¿no? Pero usted se comprende por amplificación de la violencia. Pues yo comprendo que la esencia del golpe no radica en la acción física del todo, sino en la violación de los límites del yo. El torturado y el golpeado es solo un cuerpo más, es como un camino hacia la muerte, hacia un deseo de morir también, al saber que no es posible hacer algo, actuar. Miren, ahora que escucho esto, yo siento que logro comprender un poco ese tono irónico de Améry de la pretensión de querer fundamental toda la moral, desde un concepto que pues no vamos a negar que resulta bello, pero pues también es como inútil para aquel que realmente lo necesita. No es posible hablar de dignidad en la guerra y mucho menos en todo lo que vive este tipo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La tortura capaz
podría verse como un residuo psicopatológico, de un trauma prácticamente insuperable. Esa huella, ese dolor es inmutable, es imborrable. No se puede dejar rasgos objetivos y tampoco puede ser comprendida. De hecho, también hay una escena bastante particular, si no estoy mal, debe estar como por la página 91, 92, y narra la escena de Amélie en el Gestapo cuando está colgado. Yo siento que esa escena resume todo lo que puede ser una catástrofe social, ¿saben? Siento que hay una transformación de los lazos sociales, de esa identidad cultural, hay un quiebre de confianza en las estructuras que deben protegernos. Se pierde también esa confianza en la sociedad y en la humanidad en sí misma. Amélie menciona en su libro una frase que resume lo anterior y cito: cuando no cabe esperar ninguna ayuda, la violación corporal perpetrada por el otro se torna una forma consumada de aniquilación total de la existencia. Y concuerdo totalmente con lo que nos dice Daniela. La frase habla de un ejercicio de la prepotencia humana que tiene como un propósito la destrucción del otro. Y es hasta cierto punto paradójico, porque evidencia la apropiación cruel de una estructura del mundo donde un ser humano decide qué es, qué puede ser o incluso qué deja de ser el otro, su propio semejante. A decir verdad, su experiencia en el campo de concentración en Auschwitz fue como muy atroz, ¿no? O sea, Jana Marie se había enfrentado en una situación límite donde prácticamente tuvo que endurecer la realidad y la eficacia de su espíritu, o pues yo creo que también las declaró nulas. ¿Y eso a qué se debe? Pues Jana Marie se considera un intelectual, aquella persona sensitiva, sabia, que no solo tiene el derecho, sino también el deber de criticar a la sociedad, de denunciar sus injusticias, su falta de libertad y el conformismo que puede haber en ella. Podríamos decir que, en palabras de Améry, el intelectual es quien tiene un grado de implicación o compromiso con la realidad en la que se encuentra. Exactamente, y de la forma en la que también nos narra Améry en su texto, quien en el exterior había ejercido una profesión intelectual no era muy diestro en hacerse de la cama. Entonces podemos entender que aquellas profesiones liberales que no se diferenciaban de los trabajos manuales tenían cierta expectativa de supervivencia, podrían ser utilizados en fábricas y en esa cotidianidad que requerían los campos de concentración. Pues sinceramente su experiencia fue como muy solitaria, básicamente abandonada completamente de sí mismo. Por ejemplo, en el libro se habla como de la jerga utilizada en el campo, y esto se habla de cómo se diferenciaba lo que pues Améry estaba acostumbrada a tratar en su cotidianidad, a todos sus intereses, a que sus pasiones prácticamente ya no eran relevantes para la situación pues, que él estaba atravesando. Sí, pues sí, es cierto. De hecho, Améry buscaba interacciones sociales para disimular la sensación de soledad. A veces cuando sus compañeros se encontraban hablando de recetas de cocina, deseaba citar textos de sus múltiples lecturas. Sin embargo, solo recibía la expresión como mierda, tío, de sus compañeros. Así es, y con esta respuesta se debilitaba aún más ese espíritu del intelectual. Tal como habían de estos, también estaban aquellos interesados en la religión y la política, que eran fuertemente arraigados a sus ideales. Si no estoy mal, Améry nos cuenta que, a diferencia de esos intelectuales, estas personas solían conservar mejor su espíritu. Y además de lo que nos comenta Daniela, nos dice que el hombre intelectual solía buscar la posibilidad de una manifestación social del espíritu. Y pues para ejemplificar esto, Améry nos empieza a narrar un recuerdo. Creo que ya sé a qué te refieres, Amy. Es un encuentro que tiene Améry como con un renombrado filósofo parisiano que también se encontraba en el campo de concentración, ¿no? En efecto, Isabela, Améry se enteró de la presencia pues, de esta persona y decidió arriesgarse e ir a buscarlo a su barracón. Cuando lo encontró, pues Jean Améry intentó entrar en una conversación intelectual, como le llamaba el autor, y pues pobrecito, el tipo se llevó tremenda decepción, porque el filósofo de la Sorbona solo le respondía mecánicamente, es decir, le daba respuestas monosilábicas, y al final simplemente el tipo dejó de hablar. No, seguramente el filósofo era un apático, yo creo. No, no, de hecho no. No creo que tuviera que ver con que fuera alguien apático. Yo siento que simplemente dejó de creer en la realidad del mundo, se negaba a adoptar, incluso como que se negaba a regresar a ese lenguaje intelectual. Después de todo, los campos de concentración carecían de todo referente social. Creo que es muy obvio que la experiencia de Améry en el campo de concentración fue inhumana. Según nos plasma en el libro, recuerda que cada golpe en el cráneo y cómo fue torturado dio paso al odio, al resentimiento. Y por supuesto, esto es una consecuencia de la experiencia. Claro, y fue una experiencia tan dolorosa que él no cree que después de todo lo que vivió y sufrió, esas heridas físicas y psicológicas cicatricen y sanen con el tiempo. O sea, no es como si fuera un borrón y cuenta nueva. Sí, pero ¿por qué lo dices, Daniela? Pues Améry critica firmemente la psicología moderna, porque él no cree que las víctimas deberían reducirse a perdonar al criminal y seguir adelante en pro del progreso. No se puede evitar hablar del tema o fingir como si nada de esas atrocidades hubieran sucedido.
No se puede tampoco simplemente pasar la página, como se diría coloquialmente. Sí, estoy muy de acuerdo con Daniela, además que pues, la víctima no debería sentirse tras del hecho juzgada por la sociedad por no querer olvidar y superar acontecimientos que ya de por sí quedaron marcados en la memoria. De hecho, creo que él lo planteó en su texto y él dice como que el mundo que perdona y olvida me ha condenado a mí, no a aquellos que asesinaron o consintieron el asesinato. Pues prácticamente la víctima debería sentirse apoyada por los demás en el sentido en que cada uno tiene una manera diferente de sobrellevar como los eventos traumáticos, ¿no? Sí, es totalmente cierto, Nicole, estoy de acuerdo contigo. Así como para Mary esa experiencia no se puede asemejar a una herida que va cicatrizando con el tiempo y que poco a poco va sanando, en realidad es una herida que se sobrelleva desde la reflexión interna, desde la narración, el reconocimiento de los hechos, desde una construcción de pronto histórica y no a la negación del suceso como tal. Tiene toda la razón Isabel, pero es muy importante que no se nos pueda olvidar que para este punto, 23 años después del Holocausto, Amir no solo nos está narrando una experiencia, sino que también nos permite entrever cuáles son los mecanismos a través de los cuales las personas, o al menos él mismo desde su narración personal, estas gestiones, estos eventos de tal magnitud, de qué forma pueden ser gestionados, pues que nadie los espera y difícilmente se pueden ignorar, ¿no? Sí, y es que en ese sentido creo que uno de los puntos clave en el libro es la validación de ese resentimiento. Y suena raro eso de validar un resentimiento, pero pues a Mary nos pone a pensar el por qué superar, cuándo superar, si debería superar o no, pero más importante aún es el cómo superar, a través de qué sentimientos esa experiencia puede ser acogida públicamente por la sociedad. Y yo creo que en este tema en específico sobre cómo la sociedad coge los testimonios de las víctimas, es uno de los puntos más importantes que Ameri desea criticar en su texto, ¿no creen? El resentimiento, la culpa colectiva y el dolor de los sentimientos que la sociedad europea al momento no quería ni siquiera mirar, y Ameri sí quería resaltar en su texto. Por supuesto, y es que leyendo el libro uno se da cuenta que dicho resentimiento, y a pesar de la liberación que le dan en 1945, permanece totalmente vigente a lo largo de la vida. Escribir el libro y ejemplificar todo el dolor detrás del trauma, uno puede afirmar que el autor intenta, lo que intenta no es vengarse, sino construir una verdad moral para que los criminales se responsabilicen de sus actos. Es que en efecto, Emi, hay una justa razón de exigir una verdad que no convierta a la víctima, que no convierta en víctima pues a los perpetradores, sino que traiga justicia a aquellos que aún padecen la culpa colectiva de todo el evento traumático. Sí, y es por eso que Amerino relata esos eventos dolorosos como los exilios, los golpes, la tortura y la pérdida de dignidad, pero nos hace una especial reflexión sobre eso, creo que es en la página 82, en la que nos dice que esas marcas o cicatrices emocionales perduran incluso más allá de las cicatrices de algún dolor físico. Esperen. Yo creo que el dolor físico también constituye parte de la experiencia traumática, que no se nos olvide que Ameri le dedica todo un capítulo a la tortura. Uf, pues que claro, inmediatamente retomamos la gravedad de la tortura en este evento pues tan particular, ¿no? El Holocausto. Básicamente Amelie hace una precisión hasta siendo, no sé, yo considero que hasta cierto punto es compleja sobre cómo la base del nacionalsocialismo pues era por experiencia la tortura y cómo vamos a hablar de heridas sin retomar también lo que transforma el cuerpo del hombre. Y es verdad todo lo que nos dice Nicole. En palabras de Merir, la tortura se traduce también pues, en la pérdida, la violación, la autonegación de los límites que constituyen al hombre a partir de ese cuerpo. Una vez que somos violentados, es incapaz de recobrar el estado humanizado, dado que se ha perdido toda noción de lo que pues, nosotros le llamamos dignidad humana. Sí, yo creo que aquí podemos entender que más allá de las cicatrices que muestran unas manos, hay valores que se adjudican al cuerpo y al espíritu y una vez quebrantados quedan hechos cenizas y como forma de expirar los pecados existe el resentimiento y obviamente el rencor. Precisamente estos sentimientos de los que hablas, Isabela, pues que ya los hemos discutido, se convierten para Mary en una forma de criticar esa falsa promesa del perdón, del gusto moral, del olvido. Pues pobre, ¿no? Hay como una voz resentida que no está orgullosa, sino que clama por no olvidar. Sí, Nicole, y por eso mismo es que queda el resentimiento, y no netamente es contra Alemania, sino es contra esa parte de Europa y todo aquel que ha optado por el silenciamiento y la exclusión de las víctimas de la historia. Entonces, de cierta manera, por eso es que Améry decide escribir este libro contra viento y marea. Es una forma, por así decirlo, de reivindicar esa falta de escucha que vivieron las víctimas sobrevivientes del Holocausto frente a los odios de la sociedad y la misma presión. Pero bueno,
Entonces, aquí llega un punto importante en la pregunta que nos debemos hacer. ¿La razón del resentimiento es evitar el silencio o por qué surge el resentimiento? Yo creo que en cierta medida el resentimiento sí ayuda a evitar el silencio, porque en palabras del mismo autor dijo, desearía que mi resentimiento desempeñe una función histórica. Pero, pues, ¿la función histórica es para adquirir una dinámica moral del progreso o qué? No, sí, obvio, claro, porque adquiere una dicha dinámica moral, hace que el criminal quede obligado a enfrentarse cara a cara con toda la verdad del crimen que cometió, y así puede evitar que el criminal y el resto de la sociedad niegue esa parte de la historia, niegue las víctimas y sobre todo lo que produjo en ellas. Pero esperen, entonces se puede afirmar que Amélie no busca con el resentimiento una venganza, sino que el delito adquiere relevancia moral para el criminal. Sí, Nicole, el autor no busca que haya más sufrimiento del que ya pasó. Busca que los opresores y los oprimidos deseen invertir el tiempo. Busca también que las nuevas generaciones sepan realmente cuál es su pasado. También busca que la historia tenga una connotación moral. Por ello, narrar la verdad de esas víctimas es tan importante. Evita que haya una negación real del mundo. Y bueno, y creo que con todo esto que hemos dicho, ahora podemos entender, pues, claramente por qué la herida no puede sanarse así nomás. Sanarse como si solamente dependiera del tiempo y ya. Esperen, yo tengo una pregunta en estos momentos. A ver, ¿ustedes creen que la narración tiene un rol en toda la gestión de las experiencias traumáticas? Uf, claro, Isabela, sin duda. De hecho, miren que no solo Amélie lo menciona, sino también alguien llamado Walter Benjamin. Él se ha preguntado cómo puede el minúsculo y quebradizo cuerpo humano soportar como esa inscripción de la experiencia traumática. ¿Cómo puede narrarse? ¿Cómo podría sobre ella construir una experiencia? Ahora también pensándolo, yo diría que es justamente en esas experiencias traumáticas extremas en donde ya no rigen esas reglas de la humanidad. Pero, ¿cómo así? La verdad es que no entiendo absolutamente nada. Pues mira, Isabela, es muy fácil. La experiencia traumática podrá ser definida como una experiencia de contacto con la alteridad, con lo extraño. Entonces también es un contacto con lo otro, en uno mismo, aquello que necesitamos al mismo tiempo y quizá en igual medida, olvidar y recordar. Tienes toda la razón, Nicole. Lo que dices tiene totalmente sentido. Ahora que recuerdo, en Element encontramos una distinción de dos palabras que nos va a ayudar a entender aún más. Están los dos conceptos, el eufón y el elifness. La primera palabra se traduce como la experiencia y la segunda significa una vivencia. La clave para narrar la experiencia está básicamente en la transformación de la experiencia en bruto en una experiencia vivida instantáneamente, o como se le dice coloquialmente, a flor de piel. Por otro lado, el segundo concepto se traduce como una vivencia. Hace énfasis a la inscripción durable, pero no en el sentido del recuerdo, sino en el sentido de una marca indeleble con la cual el sujeto, pues, está obligado a vivir con ella. Esperen, creo que comprendo. Aunque yo lo diría de una manera muchísimo más simple. Entonces, la narración podría cubrir el agujero simbólico al que se nos exponen las experiencias traumáticas, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o qué? Pues Isabela, en parte sí, pero estamos olvidando algo. Estamos olvidando que la palabra narración no necesariamente remite a una puesta en palabras. Hay muchas formas de narrar, pero sea cual sea en su materia, palabra o imagen, se trata siempre de una forma del lenguaje, una lengua que pretende representar, dar a entender algo. Espera a ver si entiendo. La índole de lo traumático no contribuye en absoluto ni a su narratividad, ni a su puesta en palabras, sino a un acontecimiento. O sea, es traumático porque se ha sustraído a toda posible significación por parte del sujeto o porque se ha creado su sistema de comprensión del mundo. Isabela, no pudiste haberlo dicho mejor. Realmente lo que Mary y otros autores apuestan es que narrar el trauma no es relatarlo solo en un carácter anecdótico, no es como un libro. Eso va a pasar a un segundo plano. La narración implica un trabajo primero de simbolización y segundo de reconocimiento del lugar que el trauma ha ocupado en todos nosotros. También hay una comprensión de la cualidad por la cual ha sido catalogada como traumática. Miren, básicamente a través de Amélie comprendemos que la experiencia traumática es quizás intransferible, pero nunca va a ser incomunicable. Y es totalmente cierto, Nicole. Yo creo que con todas estas preguntas que hemos hecho podemos concluir que la narración no solo es el resultado de que un sujeto ordene o explique lo vivido, es más bien el resultado de varios factores, como por ejemplo la gravedad de un hecho traumático,
la oportunidad en la que la narración se produce, las consecuencias en el que el aparato psíquico y estas circunstancias históricas sean un lugar en el relato. En conclusión, la posibilidad de narrar es una posibilidad de simbolizar y significar lo que vivimos. Sí, Emi, lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Así que después de nuestra grandiosa e interesante charla, es momento de decir adiós. Esta fue una misión más allá de Juventud sin Pausa. Gracias a todos a quienes nos escucharon. Y recuerden, nos vemos todos los lunes a las 8:30 p.m.